¿Alguna vez han escuchado un silencio tan profundo que duele? No la paz de la noche, sino un silencio pesado, antinatural, como si el mundo entero contuviera la respiración por miedo a despertar algo. Imaginen estar solos en la ribera de un río oscuro, en medio de la nada, y de repente no oír ni un solo grillo, ni una rana, ni el viento, solo el latido de su propio corazón y un olor a muerte antigua que se arrastra desde el agua. Esta noche no vamos a contar una simple leyenda. Vamos a vivir el terror que se esconde en las profundidades del río Ranchería, a través de los ojos de un hombre que se atrevió a dudar y que pagó el precio. Todo comenzó en el pequeño pueblo de San Jerónimo, en la costa caribe de Colombia. La primera señal de que algo andaba terriblemente mal fue el silencio de los perros. Cada noche, sus ladridos eran la banda sonora del pueblo, pero esa noche, nada. Un vacío sonoro que ponía los pelos de punta. Allí estaba Mateo, un joven periodista de Bogotá, un poco arrogante, un poco escéptico. Había venido a escribir un artículo sobre las coloridas tradiciones costeñas y se burlaba en silencio de las advertencias de los locales. Su anfitriona, doña Silvia, una anciana de ojos sabios y tristes, se lo había advertido con una seriedad que debería haberle helado la sangre. «No se acerque al río de noche, muchacho», le dijo, mientras tejía en su mecedora. «Es cuando el que busca sale a pasear». Mateo sonrió con condescendencia. «¿El que busca?» «El hombre caimán», respondió ella sin levantar la vista. «Un alma en pena, un pecado con forma de reptil. Busca algo que perdió hace mucho y no le gusta que lo interrumpan». Para Mateo era solo folclore, superstición para asustar a los niños. Decidido a desacreditar el mito y conseguir una foto espectacular, tomó su cámara y se propuso ir al río esa misma noche. Quería demostrarles a todos que no había nada que temer. Qué equivocado estaba. El camino hacia el río Ranchería era un túnel de vegetación bañado por una luz de luna fantasmal. Las sombras de las palmas y los mangles parecían garras que se estiraban hacia él. Y entonces notó esa quietud mortal. Ni un insecto, ni un pájaro nocturno. Era como si una fuerza invisible hubiera borrado toda la vida de la ribera, dejando solo un escenario vacío para una función macabra. Llegó a un viejo muelle de madera, tan podrido que crujía bajo sus botas. Se adentraba en el río, cuyas aguas eran negras como la tinta, un espejo oscuro que no reflejaba nada. Mateo se sentó en el borde, encendió su potente linterna y apuntó el haz de luz hacia la superficie. La luz cortaba la oscuridad, revelando solo el lento movimiento de los sedimentos. Se sintió un poco tonto. Pueblerinos, pensó, y fue entonces cuando lo olió. Un hedor nauseabundo que le golpeó la cara como una pared. Era una mezcla de pescado podrido, de carne en plena descomposición y de fango estancado por siglos. Un olor tan denso y empalagoso que le hizo arder la garganta y le provocó arcadas. Instintivamente siguió el rastro con la linterna, moviendo el haz de luz por la orilla, buscando el origen de esa pestilencia. Su corazón, que hasta entonces latía con la calma de la confianza, se detuvo en seco. En la orilla opuesta, semisumergido en el agua turbia, había algo. Al principio pensó que era un caimán grande, pero no del todo. La forma general era la de un reptil, la piel escamosa y de un verde enfermizo, la cola larga y poderosa, y una cresta de espinas afiladas que recorrían su lomo como dagas de hueso. Pero desde el cuello hasta la cintura, la anatomía era inconfundiblemente humana. Era el torso de un hombre, desnudo, con músculos fibrosos y una piel pálida, casi luminiscente bajo la luna. Pero el verdadero horror, la imagen que se grabaría a fuego en su cerebro para siempre, era la cabeza. Una fusión monstruosa y antinatural. La mandíbula era alargada,
como la de un cocodrilo, y estaba llena de dientes puntiagudos como agujas. Pero los ojos, por Dios, los ojos eran humanos, grandes, blancos, inyectados en sangre, con unas pupilas negras y verticales que, en ese preciso instante, se clavaron en las de Mateo. Y en esos ojos no había instinto animal, sino una inteligencia hambrienta, calculadora y terriblemente antigua. Era él, el hombre caimán. La criatura no se movió, solo lo observaba desde la otra orilla, con una quietud aterradora. El silencio se rompió, no con un rugido, sino con un susurro, un sonido rasposo y húmedo que parecía formarse en un pulmón que no era del todo humano, un siseo que viajó sobre el agua. «Chastes, tú». Mateo se quedó petrificado. El terror era una sustancia fría que le recorría las venas y le clavaba los pies a la madera del muelle. Su cámara, la razón por la que estaba allí, colgaba inútilmente de su cuello, olvidada. Entonces, la cosa en el agua se movió, no con la torpeza de un reptil en tierra, sino con una fluidez sobrenatural, casi hipnótica. Se deslizó hacia el centro del río, sin hacer apenas ruido, su grotesco torso humano permaneciendo erguido sobre la superficie. Mateo pudo ver ahora sus manos. Aunque eran palmeadas como las de una rana, terminaban en garras negras, largas y retorcidas, como las de un ave de rapiña. La voz susurró de nuevo, y esta vez sonaba más cerca, como si proviniera de justo debajo del muelle donde él estaba sentado. «¿Tienes mi piel?» El pánico finalmente rompió la parálisis. Mateo retrocedió tambaleándose, pero en su torpeza, una de las tablas podridas del muelle crujió y se partió bajo su peso. Cayó de rodillas. La linterna rodó por la madera, golpeó un poste y se apagó, sumergiéndolo en la penumbra azulada de la luna. Solo, en la oscuridad, con esa cosa, el olor a podredumbre se intensificó hasta volverse insoportable, como si la criatura estuviera justo a su lado. Escuchó un chapoteo suave, seguido de un sonido húmedo, un arrastre sobre las tablas del muelle. Algo pesado y escamoso se estaba subiendo al muelle. Se estaba acercando. Con manos temblorosas que apenas le obedecían, Mateo sacó su teléfono y encendió la pantalla. La débil luz iluminó un pequeño círculo a su alrededor, y allí estaba, a solo 3 metros de él. La criatura se arrastraba por el muelle con un movimiento ondulante, como un gusano gigante, su larga cola golpeando rítmicamente la madera. Su torso humano se veía ahora demacrado, casi esquelético, y su piel pálida brillaba con una capa de moco verdoso. Y esos ojos humanos atrapados en esa cabeza de reptil, no parpadeaban. Lo miraban fijamente con una mezcla de curiosidad, de odio y de una tristeza tan profunda, tan antigua, que era 1000 veces más aterradora que cualquier furia. «La piel es mía», gorgoteó la criatura, y una baba espesa y negra goteó de su mandíbula sobre la madera. Mateo gritó, un grito desgarrador, animal. Se puso en pie de un salto y corrió. Corrió ciegamente hacia la orilla, sin mirar atrás, tropezando en la oscuridad. Podía oír perfectamente el sonido de las garras arañando la madera justo detrás de él, cada vez más rápido, cada vez más cerca, y lo acompañaba ese jadeo ronco y húmedo, el sonido de la muerte persiguiéndolo. No se atrevió a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, se detendría, y eso sería el fin. Corrió a través de la maleza, sintiendo las ramas azotarle el rostro como dedos huesudos. Podía sentir su presencia cerca, el frío que emanaba de su cuerpo, ese olor a tumba que impregnaba el aire. Llegó al pueblo como un alma en pena, forcejeó con la puerta de la casa de doña Silvia y se desplomó en el suelo, jadeando, temblando, balbuceando cosas sin sentido sobre los ojos y la piel. Doña Silvia lo encontró allí, pálido como un muerto, cubierto de barro y lágrimas. Ella no pareció sorprendida, solo suspiró,
con una pesadumbre que parecía venir de siglos. Le dije que no fuera, murmuró mientras esparcía sal en el umbral de la puerta y colgaba un crucifijo. Él fue un hombre una vez, un pecador condenado por su vanidad y sus pecados, condenado a buscar por toda la eternidad una piel humana que nunca encontrará, y en su busca, a veces, se lleva a otros, para ver si, por casualidad, la tuya le sirve. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Mateo empacó sus cosas con movimientos espasmódicos, torpes. Antes de huir de San Jerónimo para siempre, revisó las fotos de su cámara con un miedo cerval. La mayoría estaban negras, borrosas por el temblor. Pero en una, la última que tomó antes de que todo se desatara, se veía la orilla del río. Y en el agua, apenas visible entre la penumbra, había una forma oscura. Y en esa forma, dos puntos blancos y verticales que miraban fijamente al objetivo. Y saliendo del agua, casi tocando el borde de la fotografía, una garra pálida y palmeada, como si intentara alcanzarlo a través de la lente. Mateo nunca escribió su artículo sobre las coloridas tradiciones costeñas. Huyó de la costa y se encerró en la seguridad de la ciudad. Pero no hay seguridad para él. En las noches silenciosas, cuando el mundo duerme, todavía sueña. Sueña con el sonido húmedo de algo arrastrándose sobre la madera y con un susurro ronco que le pregunta, una y otra vez, por una piel que no es suya. Porque Mateo sabe, con una certeza que le hiela el alma, que el que busca no olvida a quienes lo ven. Y que alguna noche, quizás esta misma noche, podría volver a oler a pescado podrido en el umbral de su propia puerta. Hay leyendas que es mejor no desafiar, hay silencios que es mejor no romper, y hay ríos que es mejor no visitar de noche. Gracias por acompañarme en esta historia aterradora. Si te gustó y quieres seguir explorando los rincones más oscuros de nuestro mundo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima pesadilla. Duerman bien, si pueden.